Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las prácticas de laboratorio de morfología. Vamos a abarcar la parte que es sistema óseo, que es su práctica número 5 de su manual. Los objetivos de su práctica son analizar los componentes y las funciones del esqueleto. Vamos a describir las características macroscópicas e histológicas de los huesos. Resumir las características morfológicas de los huesos, ya sean largos, cortos, planos e irregulares, y finalmente distinguir los accidentes anatómicos principales de la superficie de los huesos y sus funciones. Es importante recalcar que esta práctica la elaboran ustedes, chicos, ya que tienen que analizar ya sea un hueso del esqueleto axial y uno del esqueleto apendicular, con todas las características de este hueso y sus accidentes anatómicos. Para que puedan realizar su práctica, chicos, vamos a dar un recordatorio de lo que es el sistema óseo, cómo se conforma y sus principales características. Bueno, hay que recordar que el sistema óseo es un conjunto de huesos, pero también se encuentran los cartílagos que recubren nuestros huesos o que permiten la articulación, así como los ligamentos. En el esqueleto humano, bueno, tenemos en un adulto 206 huesos y en un niño 300. Recuerden que los huesos, conforme vamos creciendo, varios de ellos se fusionan hasta llegar a un final de 206. ¿Cuáles son las funciones de nuestro sistema óseo? Bueno, una de las principales es la protección y soporte de órganos y tejidos. Pensemos, por ejemplo, en las costillas. Las costillas dan protección a los pulmones y al corazón, mientras que el cráneo va a dar protección a lo que es la parte del cerebro. También el sistema óseo va a intervenir en el movimiento. Los músculos de nuestro cuerpo se insertan al esqueleto y estos permiten, como poleas, dar un movimiento. Si no tuviéramos los huesos, el movimiento no podría ser posible. También tiene una función muy importante de hematopoiesis. A pesar de que el hueso se ve con esta estructura robusta y dura, dentro va a estar generando unas células bien importantes de nuestro cuerpo, que son las células sanguíneas. Dentro de los huesos tenemos la médula ósea roja, donde se van a producir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Otra función es el almacenamiento de sustancias, entre ellas van a almacenar grasa en la parte interna de los huesos donde tenemos la médula amarilla. Y también almacena minerales, principalmente calcio y fósforo, por lo cual nuestro sistema óseo va a estar aportando en la parte de la homeostasis de nuestro cuerpo. El esqueleto humano, vamos a ver que podemos observar dos regiones o que está dividido en dos regiones. La primera es un esqueleto axial, que se va a encontrar en la parte media del eje, donde vamos a localizar la cabeza, todos los huesecillos del cráneo y las partes faciales, el esqueleto laríngeo, donde vamos a encontrar aquí el hueso hyoides, la columna vertebral y finalmente la caja torácica. Por otro lado, tenemos el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular, bueno, son las apéndices del esqueleto axial y se van a articular a este. Estos van a estar conformados por los miembros superiores, los miembros inferiores y la cintura escapular, así como la cintura pélvica. El esqueleto axial decíamos que estaba constituido por los huesos que conforman la cabeza, la columna vertebral, la caja torácica y los huesos de la parte laríngea. En el caso de la cabeza, va a constituir 22 de los huesos del esqueleto axial, donde 14 son huesos de la parte facial, donde el único móvil va a ser el maxilar inferior. Y
8 que van a estar constituyendo la bóveda craneana. También aquí vamos a contemplar los huesecillos del oído, que van a ser 6 de este esqueleto axial. En el caso de la columna vertebral, va a estar constituida por 26 huesos. De ellos vamos a ver 7 que son las vértebras cervicales, donde hay que colocar especial atención en las dos primeras, que es el atlas y el axis, que permiten el movimiento y el sostén de la cabeza, ¿ok? También tenemos 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares, así como el sacro y el coxis. En el caso de los huesos de la parte laringea, vamos a ver que se encuentra el hueso yoides. Este hueso es especial ya que no se articula con ningún otro hueso, sin embargo permite el soporte de músculos de esta parte, de la parte del laringea o parte del cuello. Tenemos la caja torácica, donde va a estar constituida por 25 huesos. Entre ellos está el esternón y vamos a tener las costillas. Vamos a tener 7 pares que le vamos a conocer como costillas verdaderas porque se articulan al esternón y 5 pares de costillas falsas, ya que no tienen articulación hacia el esternón o una articulación incompleta. En el esqueleto apendicular vamos a tener 64 de los huesos de el esqueleto apendicular, donde principalmente podemos observar el húmero, la escápula, la clavícula, el cúbito y el radio y los huesos de la mano, los carpos, metacarpos y falanges. En la parte inferior vamos a ver los miembros inferiores, donde tenemos el hueso más largo de todo nuestro cuerpo, que es el fémur. Tenemos la fíbula, la tibia. Vamos a tener también la cintura pelviana, donde se encuentra la pelvis, y es importante recordar que la pelvis, por ejemplo, puede darnos una idea o podemos identificar si pertenece este esqueleto a un hombre o a una mujer, de acuerdo a su posición y las características de la parte de la pelvis. En este caso vamos a tener 62 de los huesos del esqueleto apendicular. En total tendríamos 126 huesos de la parte del esqueleto apendicular y 80 de los huesos pertenecientes al esqueleto axial, un total de 206 huesos. Bueno, de forma muy rápida vamos a repasar un poco de las articulaciones, que son las uniones entre hueso y hueso que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro esqueleto. Primero tenemos una articulación con poco movimiento o nulo movimiento, que es una articulación fibrosa. Estas articulaciones permiten la unión de huesos donde no va a haber un movimiento. Por ejemplo, las suturas que van a estar formando cada uno de los huesos de nuestro cráneo. Tenemos una articulación cartilaginosa donde el movimiento va a ser leve. Ahí vamos a tener la presencia de un cartílago. Y ejemplo de esto son la unión entre vértebra y vértebra, donde vamos a tener un cartílago y una articulación uniendo en estos. El movimiento que puede presentar nuestra columna vertebral es moderado con respecto a otro tipo de articulaciones como las sinoviales, donde las sinoviales ya son movimientos amplios. Generalmente en nuestro esqueleto apendicular vamos a tener una gran cantidad de este tipo de articulaciones. La articulación sinovial tiene unas características muy específicas que nos permiten que se puedan tener movimiento o que podamos correr, caminar, etc. En el caso de una articulación sinovial, vamos a ver que es la unión de un hueso con otro hueso en la parte de la extrema o de las epífisis, y que en esta va a estar un contacto, pero no es un contacto directo, ya que en la parte final o en las epífisis vamos a tener un recubrimiento por un cartílago que le conocemos como cartílago hialino. Dentro de o entre estos vamos a tener un líquido que se le conoce como líquido sinovial, que va a estar en una cavidad sinovial. Esta cavidad está protegida o está generada a partir de se conoce como una bursa. Y por fuera van a estar los ligamentos que van a estar uniendo estos dos huesos.
Entonces, dentro de la unión de estos huesos con amplio movimiento, vamos a tener que están recubiertos por un cartílago hialino, que tienen un líquido sinovial entre ellos, y que este líquido se contiene en una bursa. Y los ligamentos van a estar protegiendo esta articulación. Puede llegar a haber algunas afecciones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una bursitis, que son afectaciones ya en la parte de la bursa o de la bolsa. Las articulaciones se pueden clasificar de acuerdo al movimiento que se generan y a la forma que tienen de unión entre hueso y hueso. Sin embargo, bueno, esto lo estudia la artrología y podríamos hablar bastante tiempo de esta parte. Sin embargo, bueno, no es el objetivo de la práctica. Una vez que ya recordamos cómo está estructurado nuestro esqueleto, cómo es que se llevan a cabo las uniones entre ellos, vamos a ver nuestro hueso ya por dentro, cada uno de nuestros huesos. En general tenemos que recordar que los huesos es un tipo de tejido conectivo especializado y vamos a ver que se encuentra formado por dos partes, lo podemos mencionar como dos partes. Uno, que es el tejido óseo esponjoso, y otro, el tejido óseo compacto. En la parte del tejido óseo esponjoso, bueno, lo definimos como un enrejado tridimensional de tejido óseo poroso, lleno de una médula ósea roja, y que está en amplio contacto con vasos sanguíneos. En la parte del hueso compacto, aunque pareciera que no tenemos vasos sanguíneos o que no se puede irrigar, vamos a observar que está ampliamente irrigado. Si nosotros vemos esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver diferentes estructuras. La primera podemos ver una que se ve muy compacta, ese sería nuestro hueso compacto. Dentro tenemos este enrejado de óseo esponjoso donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis, ya que es la médula ósea roja. Y dentro de esta tenemos una que le conocemos como médula ósea amarilla, donde se lleva a cabo el almacenamiento de lípidos. Es importante que observen que dentro de este hueso se encuentra ampliamente irrigado. Tenemos arterias y venas, así como nervios. El hueso compacto, que vemos en la parte externa, va a estar conformado por lagunillas o láminas, donde van a estar los osteocitos de nuestro hueso. Y van a estar alrededor de unos canales que se le conocen como canales de Havers. Estos canales van a llevar arterias, venas y los nervios, y alrededor de estos se van a estar apilando o formando unas laminillas de osteocitos. En conjunto, esta unidad, que serían los canales y las laminillas, van a formar la unidad funcional de nuestro hueso, que es la osteona. Si vemos la imagen de acá, podemos ver un hueso largo cómo se encuentra dividido. Primero vamos a ver que tenemos una parte central que le conocemos como diáfisis y tenemos unos extremos que le vamos a llamar epífisis. Nuestros huesos van a crecer de una forma longitudinal donde esta diáfisis va a estar creciendo o va a estar alargándose en cada momento. Fuera de nuestro hueso vamos a tener la parte que sería el periósteo. Este periósteo es un recubrimiento fibroso a partir del cual se va a engrosar se va engrosando nuestro hueso. Es importante recordar que, bueno, tenemos una etapa de crecimiento, no todo el tiempo van a estar creciendo nuestros huesos, sino hasta una etapa final de nuestra formación. Este periósteo va a recubrir nuestros huesos y dentro vamos a tener, bueno, un hueso compacto, después vamos a tener un hueso esponjoso, que es la médula ósea roja, que cuando somos niños, pues casi todo nuestro hueso está formado con médula ósea roja. Conforme vamos creciendo, parte de esta médula ósea roja se pierde y vamos a estar empezando a formar médula ósea amarilla, donde se van a almacenar una gran cantidad de lípidos. En esta imagen también podemos ver parte de lo que sería el cartílago articular y vamos a observar diferentes formaciones que van a permitir la unión con otros huesos. En el caso de nuestra médula, vamos a ver
que la médula ósea roja tiene la capacidad de formar glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, debido a que se encuentran unas células que se llaman células totipotenciales hematopoyéticas. Estas se pueden diferenciar a diferentes tipos de células sanguíneas. No todos los huesos tienen la capacidad de formar estas células. Vamos a encontrarla principalmente en huesos largos y en huesos planos. Cuando somos niños, pues estos huesos o esta actividad es muy amplia. Cuando somos adultos, pues empieza a perder un poco de esta actividad. En el caso de la médula ósea amarilla, ya me indicábamos que su principal función es el almacenamiento de lípidos. Y es lo que nosotros a veces le conocemos como tuétano cuando vemos los huesos o se hace una carne asada. El tuétano es lo que se pone o la grasita que nos comemos dentro de nuestros huesos. Ya que nuestros huesos desempeñan diferentes funciones en nuestro organismo, se han ido adaptando para realizar su función específica, como soporte, movimiento, protección. Y podemos ver diferentes tipos de huesos de acuerdo a la estructura que presentan. Vamos a ver que tenemos huesos cortos. Estos huesos cortos, su largo y su ancho son son similares y van a estar ubicados en zonas de poco movimiento o movimiento limitado, por ejemplo los huesos de la muñeca o los del pie, los carpos y el tarso. Siguiente tenemos huesos largos. Estos huesos largos van a proporcionar movimientos amplios e intensos. Por ejemplo, el fémur, que ahora conocemos que es el hueso más grande de nuestro cuerpo, donde va a estar soportando nuestro peso y aparte nos permite movimientos como correr, caminar, brincar, etc. Tenemos huesos planos. Estos huesos planos no van a ejecutar un movimiento. Su función principal es de protección. Pensemos, por ejemplo, en los huesos del cráneo o en las costillas, donde van a estar protegiendo órganos importantes de nuestro cuerpo. Tenemos algunos huesos irregulares. Estos huesos irregulares, debido a su forma, no los podemos clasificar como largos, planos o cortos. Tienen una forma muy específica para realizar sus diferentes funciones. Por ejemplo, las vértebras o los huesos faciales. También tenemos el isquion y el pubis, donde sus características son específicas de acuerdo a la función que van a desempeñar. En este caso, por ejemplo, una vértebra, podemos ver que tiene una estructura muy singular, donde estas proyecciones le van a permitir unirse a otras vértebras y al mismo tiempo van a permitir o va a ser soporte de unión para músculos. Los últimos tipos de huesos, de acuerdo a su forma, podemos clasificarlos como sesamoideos. Estos sesamoideos son pequeños y redondos. Nos ayudan a proteger tendones y articulaciones, por ejemplo la rótula. Algo importante que no hemos aún descrito es que los tendones, recuerden que es el tejido conectivo que va a permitir la unión entre el músculo y el hueso, y los ligamentos son el tejido conectivo que permite la unión entre hueso y hueso. Un ejemplo claro de este tipo de huesos sesamoideos es la rótula. Esta rótula va a estar en medio de dos huesos y debido a su característica redonda va a permitir que se deslice nuestros ligamentos, evitando así una excesiva fricción y un daño a estos tipos de tejidos de inserción. Ya que sabemos que nuestros huesos tienen características especiales para cumplir su función, también hay que conocer que tienen accidentes anatómicos. Estos accidentes son relieves y formas características propias del hueso que le van a permitir realizar su función, ya sea de unión de un hueso a hueso o de unión entre el hueso y los tendones o inserción de tendones y músculo. En este caso vamos a poder clasificar estos accidentes anatómicos en dos. La primera son las apófisis y una segunda clasificación van a ser los orificios y depresiones. Una apófisis
que de forma general una apófisis es una proyección de un órgano. En este caso va a ser las proyecciones de los huesos. Y esas proyecciones van a tener dos funciones. La primera es una función articular, por lo tanto podemos hablar de apófisis articulares. Y la otra es una apófisis de inserción, es decir, aquellos relieves que van a permitir la inserción de tendones o ligamentos. Por lo tanto, podemos hablar de apófisis no articulares. Y en la parte de inserción vamos a ver que las protuberancias y rebordes son parte de los relieves de inserción. En la parte de las apófisis articulares nos van a permitir unir hueso con hueso y vamos a obtener vamos a ver diferentes formaciones. La primera son cóndilos, es decir, son estructuras que son un poco redondeadas, pero son pequeñas a diferencia de las cabezas. Estas cabezas también son estructuras redondeadas, pero van a ser de mayor tamaño que estos cóndilos. Tenemos carillas, que son partes planas y lisas para poder insertarse en la inserción de un hueso con hueso, y la tróclea, que parece más como una especie de bisagra. En la parte de inserción vamos a tener diferentes protuberancias y rebordes, que son todas estas, y iremos abordando algunas más adelante. En la parte de orificios y depresiones, estos orificios y depresiones van a ser surcos que se forman en los huesos, ya sea para el paso de músculos, ligamentos o tejidos blandos, o tenemos también orificios que pueden generar el paso de vasos sanguíneos, nervios o algún otro tejido blando también. ¿Cuáles son los principales orificios y depresiones que vamos a ver? Tenemos lo que son los agujeros o los forámenes, fosas, surcos y escotaduras. Ya que hablamos de las apófisis articulares y marcábamos estas como las principales, cóndilos, cabezas, carillas y tróclea, vamos a ver, por ejemplo, en esta parte del húmero. El húmero lo vamos a tomar como un hueso muestra para ver cómo podremos observar este tipo de accidentes anatómicos de nuestros huesos. En el caso de la cabeza, vamos a ver que son estructuras grandes y redondas que van a permitir la unión, por ejemplo, de un hueso, que podemos ser un hueso que va a tener una fosa o un hundimiento, y la cabeza va a permitir que se pueda articular con el otro hueso. Esto podría ser mi otro hueso. En el caso de los cóndilos, podemos ver los cóndilos en la parte inferior. En esta parte son pequeños partes también redondeadas, pero de menor tamaño que la cabeza. Y acá podemos ver la parte de la tróclea. Esta parte de la tróclea va a ser una especie de bisagra. Nosotros tenemos un hueso que va a tener esta forma, y la tróclea va a permitir su unión, es decir, una especie de bisagra, donde vamos a poder tener movimiento arriba, abajo, en una forma de polea. Otra de la parte que no vemos aquí o no tenemos en ilustración son las carillas. Estas son planas, van a ser formaciones planas y van a permitir la unión entre un hueso y otro hueso. En el caso de las apófisis de inserción, hay que recordar que nos permitían unir o ligar tendones o ligamentos y así poder unir los músculos a los huesos. En este caso teníamos diferentes protuberancias o rebordes. Vamos a tomar nuevamente al húmero como hueso muestra. Y la primera protuberancia o inserción que vamos a ver, una apófisis de inserción, va a ser una tuberosidad. En este caso, una tuberosidad es un abultamiento óseo con una superficie rugosa, ancha, y que va a permitir la unión, por ejemplo, de tendones. En este caso tenemos la tuberosidad deltoidea que permite la unión del músculo deltoides. Otro de las apófisis de inserción que tenemos son los tubérculos. Estos tubérculos son proyecciones redondeadas, pequeñas, que van a permitir nuevamente la inserción. Y podemos hablar, dependiendo de sus características, puede tener un diferente nombre. En este caso, por ejemplo, tenemos un tubérculo mayor y un tubérculo menor.
En el caso del epicóndilo, también es una protuberancia redondeada, sin embargo es de mayor tamaño que el tubérculo. Nosotros podemos hablar de un tubérculo en el húmero, en la parte baja. Podemos ver que tenemos un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. Esto de lateral y medial nos está hablando del eje donde estamos viendo nuestro hueso. Recordemos que medial está cerca de la parte medial del cuerpo y distal va a estar lejos de nuestro cuerpo. Otra parte o otra de las apófisis de inserción es la apófisis espinosa. Estas apófisis son proyecciones filosas y largas de nuestros huesos donde permite la inserción, por ejemplo, de músculos a esta parte. En el caso de las vértebras de nuestra columna vertebral, estas apófisis o proyecciones que tenemos aquí son importantes porque nos permiten identificar, por ejemplo, el tipo de vértebra. Conociendo el tamaño de nuestra vértebra, el cuerpo de nuestra vértebra, su distancia y la proyección de esas apófisis, podemos identificar del tipo de vértebra que se trata. Continuando con las apófisis de inserción, podemos ver una línea. Esta línea va a ser una protuberancia lineal que permite nuevamente la inserción. Tenemos lo que serían el trocánter. Un trocánter es una proyección eminente de forma irregular. En este caso, la parte del fémur, podemos tener un trocante mayor y un trocante menor. Tenemos también el malleolo. El malleolo también es una proyección amplia, sin embargo, a diferencia del trocánter, va a tener una forma redondeada al final del hueso. Otra parte de inserción, podemos tener las crestas, donde son los bordes o es el borde del hueso, de, por ejemplo, en este caso, la cresta ilíaca. Una vez que ya vimos las principales protuberancias o apófisis del hueso, de la superficie de un hueso, ahora vamos a ver un poco de los orificios y las principales depresiones que vamos a localizar. Nuevamente vamos a tomar al húmero como nuestro hueso muestra. Y anteriormente hablábamos de diferentes tubérculos en la superficie del húmero. Hablábamos de un tubérculo mayor, un tubérculo menor, y en medio de estos se está formando una depresión. Esta depresión le vamos a conocer como el nombre de surco y en este caso se va a llamar surco intertubercular. ¿Qué características tiene un surco? Un surco va a ser un área lineal deprimida, a diferencia de una fosa. Una fosa también es un área deprimida, pero tiene una forma irregular y tiene a veces menor profundidad que este surco. En el caso del húmero vamos a tener una fosa radial y una fosa condiloidea. También, ¿qué otro tipo de depresiones vamos a tener en el caso de nuestros huesos? Vamos a hablar, por ejemplo, de las escotaduras. Estas escotaduras es una depresión en el hueso que permite tomar la forma de otro hueso o permite la inserción o que pase algún tejido. En el caso, por ejemplo, de la mandíbula, tenemos esta escotadura mandibular que va a permitir o tiene la forma justo de la unión para la unión con otro hueso. También hablando de la mandíbula, vamos a ver que tenemos estos pequeños agujeros, estos pequeños orificios. Estos orificios o foramen van a permitir la salida o entrada de lo que son vasos sanguíneos y nervios que irrigan nuestros huesos. Sin embargo, también podemos contar con agujeros de mayor tamaño que van a permitir salida o entrada de tejidos de mayor tamaño, de una mayor cantidad de tejidos. Esto sería todo en la parte de orificios y depresiones. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo quedaría de forma completa, cómo estarían analizando ustedes sus huesos o sus marcas en la superficie de un hueso. Nuevamente tomamos al húmero como nuestro hueso muestra y vamos a ver que tenemos los diferentes protuberancias o diferentes apéndices y diferentes depresiones.
Ya hablábamos de los tubérculos mayor y tubérculo menor, que son prominencias redondeadas. Tenemos la cabeza del húmero, que es una prominencia redondeada, amplia y que permite articularse con otro hueso. Tenemos una tuberosidad de Itoldea, que es una línea más ancha que propiamente una apófisis lineal. Es una tuberosidad ancha, áspera, que permite la unión, por ejemplo, de tendones que van a insertar diferentes músculos. Tenemos lo que serían los epicóndilos, que también son protuberancias redondeadas, y vamos a tener la tróclea. Esta tróclea, que es una protuberancia redondeada, que va a permitir o funcionar como forma de bisagra, que en determinado momento va a estar funcionando como una polea. ¿Qué otra cosa podemos ver en nuestro hueso? En la parte de las depresiones, vamos a recordar, tenemos los surcos, que estaría en la parte intertubercular del húmero. Tendremos también las fosas, que son pequeñas depresiones cerca de los epicóndilos y arriba de la tróclea. ¿Por qué son tan importantes estos surcos? Porque, por ejemplo, en la parte inferior de nuestro húmero vamos a ver que tenemos un surco del nervio cubital. Es decir, por esta parte va a pasar el nervio cubital. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar con sus huesos? Y aparte de seguir las indicaciones de su profesor, van a tener que seleccionar un hueso apendicular y uno axial, y aquí van a empezar a revisar sus diferentes marcas o accidentes óseos. Van a relacionarlo con su función entre cada uno de estos dos huesos que van a estar revisando. Ok, chicos, me falta un poco más.